Siempre le dije que sí a mi familia durante 20 años. Y cuando yo necesité ayuda una sola vez, me soltaron. Ese es tu problema. Bueno, ahora les toca escucharlo a ellos. Soy el mayor de 4 hermanos. Durante 20 años he sido la roca de la familia. Cuando mamá necesitó un riñón, fui el primero en hacerme las pruebas. Cuando el negocio de papá se vino abajo, yo pagué la hipoteca. Cuando mi hermana Emma necesitó rehabilitación, yo la cubrí. Cuando mi hermano Ryan destrozó su coche, le compré uno nuevo. Cuando el menor, Jake, necesitó la matrícula de la Facultad de Derecho, yo firmé el cheque. Nunca pedí nada de vuelta. Nunca me quejé. Nunca llevé la cuenta. Levanté mi empresa de marketing desde cero. Trabajé jornadas de 18 horas. Me perdí vacaciones, relaciones, toda mi treintena entera. Pero la familia iba primero. Siempre. El mes pasado, mi empresa entró en crisis. Nuestro cliente más grande se largó de repente, llevándose el 60% de nuestros ingresos. Tuve que despedir a la mitad del personal. Luego mi socio desapareció con lo que quedaba en las cuentas. Estaba al borde de la bancarrota, perdiéndolo todo. Por primera vez en 20 años, necesitaba ayuda. Llamé a una reunión familiar. Expliqué todo y les pregunté si podían ayudarme a salvar mi empresa. No regalarme dinero, no. Solo un préstamo. Se los devolvería con intereses. El silencio fue brutal. Eso suena a problema tuyo, dijo Emma. Tal vez deberías haberlo gestionado mejor. Yo me acabo de comprar un barco, añadió Ryan. No puedo liquidar eso. La boda de Jake es carísima, intervino mamá. Estamos ya bastante ajustados, Jake asintió. Además, mi luna de miel a Bali no es reembolsable. Me quedé mirándolos. Yo pagué tu boda, Jake. Eso fue un regalo. Esto es distinto. ¿Distinto cómo? Me estás pidiendo algo de vuelta. Papá se aclaró la garganta. Tú siempre has sido el exitoso. Ya lo resolverás. Siempre lo haces. Estoy pidiendo ayuda, una vez. Después de 20 años. No seas dramático, soltó Emma. No es como si fuéramos ricos como tú. Tú vives en la casa que yo te compré. Eso fue hace 5 años. ¿Y qué has hecho por mí últimamente? Miré alrededor del salón. La cocina nueva de mamá que yo renové. A papá sentado con la ropa de golf que yo le compré. El Rolex de Ryan que le regalé por graduarse. El título de abogado de Jake que yo pagué. Y ahí fue cuando lo entendí. Ricardo nunca llegaba tarde a nada. A sus juntas de negocios, no. A sus cenas con clientes, no. A los cumpleaños de sus socios, tampoco. Pero a nuestra cena de aniversario, la número 12, llegó 40 minutos tarde con el cuello de su camisa levantado y el aroma equivocado en su ropa. Yo lo sabía desde antes de que abriera la boca. Lo supe cuando vi el hilo rojo en su manga izquierda que no era de ninguna prenda mía. Lo supe cuando me dio un beso en la mejilla, no en los labios, como si hubiera olvidado el protocolo de 12 años. Lo supe porque yo había pasado los últimos 4 meses durmiendo con los ojos entreabiertos, contando los días que tardaba en responder mensajes, memorizando patrones que él creía invisibles. El tráfico estuvo horrible, dijo, tomando asiento frente a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Ya ordenaste? Te esperé. Eso fue un error. ¿Sabes que odio que esperes por mí? Lo miré. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase? ¿Cuántas veces la había tomado como prueba de consideración? De amor incluso. Esa noche, por primera vez, escuché lo que realmente significaba. No me pongas en la posición de ser el responsable de tu espera. Me llamo Valeria Soto. Tengo 41 años. Estudié administración de empresas. Hice una maestría en finanzas con beca completa. Y pasé los últimos 12 años construyendo la empresa de logística de mi esposo desde una oficina de 18 metros cuadrados en el centro, hasta 3 bodegas y un equipo de 80 personas. No lo hice sola. Él tampoco. Pero cuando la gente en las cenas preguntaba, ¿y a qué te dedicas, Valeria? Ricardo respondía antes que yo. Valeria me ayuda con los números. Me ayuda. Como si yo fuera un asistente temporal. Como si las estrategias de expansión, los contratos con los distribuidores, las reestructuraciones de personal, los 3 créditos bancarios que gestioné cuando él estaba de viaje, fueran simplemente ayudar con los números. Esa noche en el restaurante, mientras Ricardo revisaba el menú con esa familiaridad de hombre acostumbrado a que alguien más resuelva el desastre que deja, yo ya sabía lo que iba a pasar. No ese día, no con una escena ni un enfrentamiento. Yo no soy de esas. Soy de las que planifican. La primera vez que sospeché seriamente fue en febrero. Ricardo había viajado a Monterrey para cerrar un contrato con un proveedor nuevo. Me llamó al llegar. Me llamó antes de la reunión. No me llamó después. A las 11 de la noche, cuando por fin contestó, dijo que había cenado con el equipo y que el teléfono se había quedado sin batería. Posible. Pero la factura del hotel tenía cargo por servicio a la habitación para 2 personas a las 9 de la noche. La vi porque yo procesaba todas las facturas de la empresa. Siempre lo había hecho. No dije nada. Empecé a documentar.
No de manera dramática, no con una carpeta de evidencias ni un detective privado, solo fui prestando atención. Las cosas que antes ignoraba porque confiaba, ahora las veía. Las inconsistencias en los horarios, los mensajes que borraba antes de soltar el teléfono, la nueva costumbre de ducharse en cuanto llegaba a casa. En marzo, encontré el nombre. Andrea Fuentes, coordinadora de ventas, 28 años. Llevaba 7 meses trabajando en la empresa. Yo la había contratado. Estuve 3 días sin dormir bien. No de rabia, sino procesando. Porque la rabia sola es inútil. La rabia sin estrategia solo sirve para hacerte ver pequeña frente a alguien que ya te menosprecia. Lo que hice en esos 3 días fue pensar, ¿qué quería yo? No qué quería hacerle a él, no qué quería que sufriera, sino qué quería para mí, Valeria. La mujer que a los 29 años renunció a una oferta de trabajo en una firma internacional, porque Ricardo dijo que lo necesitaba en la empresa, que era el momento crítico, que después compensaría. El después nunca llegó. Lo que llegó fueron 12 años de ser la persona que resuelve, que sostiene, que aparece, que no pide, que espera. La mujer eficiente e invisible que está siempre disponible y nunca en el centro de la foto. En esa cena de aniversario, mientras Ricardo hablaba de un nuevo contrato en Guadalajara, tomé la decisión que había estado incubando 3 meses. No iba a confrontarlo esa noche. Iba a salir, pero iba a salir bien. Al día siguiente, llamé a Daniela Torres. Daniela es abogada familiar. La conozco desde la universidad. Cuando me casé con Ricardo, ella me dijo, en el brindis de la boda, al oído, si algún día necesitas que te ayude a salir, llámame. Lo dijo con una sonrisa, pero lo dijo en serio. Nunca pensé que la llamaría. Necesito saber exactamente qué me corresponde. Le dije cuando nos vimos en su oficina, una tarde de martes, que Ricardo creía que yo pasaba en el dentista. Daniela me miró con esa calma de quien ha escuchado esta frase cientos de veces. Cuéntame. Le conté todo. Desde los 7 meses de sospechas hasta la empresa, los bienes, los créditos. Ella tomaba notas. Cuando terminé, me preguntó, ¿tiene tu nombre en los activos de la empresa? Soy socia minoritaria, 30%. ¿Desde cuándo? Desde el inicio. Pero Ricardo lleva 2 años hablando de reestructurar la sociedad. Dice que por temas fiscales. Daniela dejó la pluma sobre el escritorio. Valeria, necesito que no firmes nada en los próximos meses. Nada relacionado con la empresa. Ninguna reestructura, ningún acuerdo, ninguna modificación de estatutos. ¿Por qué? Porque si alguien está pensando en excluirte, el primer paso es mover el papel. Se me heló el estómago. No porque no lo hubiera considerado, sino porque escucharlo en voz de otra persona lo volvió real de una manera diferente. ¿Cuánto tiempo necesito para prepararme? Depende de lo que quieras. ¿Quieres la empresa o quieres irte con lo que te corresponde? Pensé durante varios segundos antes de responder. Quiero que cuando yo salga, él entienda exactamente lo que pierde. Daniela sonrió. Entonces vamos a necesitar un contador independiente y un peritaje de los activos. Discretamente. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Si eres cuidadosa. Soy muy cuidadosa. Esa noche Ricardo llegó a las 7. Puntual. Por primera vez en semanas. Trajo flores, rosas blancas. Las puse en agua. Le di un beso. Le pregunté cómo había estado su día. Escuché durante 20 minutos sobre el contrato de Guadalajara, sobre un proveedor difícil, sobre un empleado que estaba fallando en entregas. ¿Y Andrea? ¿Cómo va con la coordinación de la zona norte? Pregunté, sin ningún cambio en el tono. Ricardo tomó un sorbo de agua antes de responder. Bien, está aprendiendo. ¡Qué bueno! La contraté porque me pareció muy capaz. Sí. Es eficiente. Como yo, dije, y sonreí. Él me devolvió la sonrisa. No entendió nada. Eso era exactamente lo que necesitaba. Durante los meses siguientes viví 2 vidas en paralelo. En la superficie, esposa presente, socia responsable, mujer que llega a las reuniones preparada y se va sin hacer ruido. Ricardo no notó ningún cambio porque yo no cambié nada que él pudiera ver. Por dentro, reuniones con Daniela cada 2 semanas. El contador independiente, un hombre serio llamado Ernesto, revisando 3 años de estados financieros. Yo guardando copias de contratos, actas de reuniones, correos donde mi participación en decisiones clave quedaba documentada. No fue un proceso fácil. Hubo noches en que me senté en el baño con el agua corriendo para que Ricardo no escuchara nada, y simplemente me quedé ahí, con la espalda en la pared y las rodillas apretadas contra el pecho, dejando que el dolor saliera en silencio. 12 años. 12 años de creerle, de priorizarlo, de construir algo que él nunca pensó en compartir realmente conmigo.
pero no me permití quedarme en ese cuarto mucho tiempo. Cada mañana que me levantaba y seguía con el plan, era una victoria pequeña. Cada documento que obtenía, cada dato que Ernesto confirmaba, cada pregunta que le hacía a Daniela y que ella respondía con precisión, me devolvía algo que había ido perdiendo sin notarlo. La certeza de que yo sabía lo que hacía, que no era la mujer que ayuda con los números, era la mujer que construyó la empresa, y lo iba a demostrar. En junio, Daniela me citó con urgencia. Llegué a su oficina a las 6 de la tarde. Ella tenía en la mesa 2 documentos. Ricardo presentó una propuesta ante el notario la semana pasada. Quiere modificar la estructura societaria. Te reduce al 15% y crea una nueva figura de socio mayoritario para él. Me quedé en silencio. ¿Cuándo necesita mi firma? Te la va a pedir pronto. Lo más probable es que lo presente como algo rutinario. Un ajuste fiscal, como siempre dice. Respiré despacio. ¿Puedo bloquearlo? Puedes, pero si lo bloqueas directamente, él sabrá que sabes. ¿Quieres eso todavía? No quería eso todavía. ¿Cuánto tiempo más necesito? 2 meses. Si Ernesto termina el peritaje en agosto, entramos en septiembre con todo listo. Entonces esperamos. Daniela me miró con algo que no era exactamente admiración, pero se le parecía. Valeria, quiero decirte algo. ¿Qué? Llevo 15 años haciendo esto, y la mayoría de las mujeres que llegan a mi oficina llegan rotas. Llegan después de que ya perdieron demasiado. Tú llegaste a tiempo. Hizo una pausa. No desperdicies eso. Me fui de su oficina con el sol todavía alto. Caminé 6 cuadras hasta mi coche sin llamar a nadie, sin revisar el teléfono. Solo caminé, y por primera vez en meses sentí algo que no era miedo, ni rabia, ni tristeza. Era claridad. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Y Ricardo no tenía la menor idea. En julio, Ricardo me pidió que firmara. Lo hizo un domingo por la mañana, mientras desayunábamos. Puso los documentos junto a mi taza de café como si fueran recibos del supermercado. Es la reestructura que te mencioné, dijo, sin levantar la vista del teléfono. El contador dice que es urgente antes del cierre fiscal. Lo miré, tomé el documento, lo revisé despacio, página por página, mientras él esperaba con esa calma de quien no espera resistencia. Necesito leerlo bien, dije. Es estándar, solo es un ajuste de porcentajes. Aún así, necesito leerlo. Ricardo por fin levantó los ojos del teléfono. Me miró con una expresión que conocía bien, la impaciencia disfrazada de paciencia. Valeria, llevamos semanas con esto pendiente. Ernesto necesita esto esta semana. Ernesto, su contador, no el mío. Dame unos días. ¿Para qué? No es nada complicado. Para leerlo, repetí, con el mismo tono, sin subir la voz, sin explicar más. Ricardo recogió su taza y se fue a la sala. El documento quedó sobre la mesa. Lo tomé, lo doblé y lo puse en mi bolso. Esa tarde llamé a Daniela. «Ya lo tienes», dije cuando contestó. «Mándamelo esta noche». Daniela me llamó al día siguiente a las 8 de la mañana. «Es peor de lo que pensábamos», dijo. «No es solo la reducción de porcentaje. Hay una cláusula en la página 8 que te excluye de las decisiones operativas aunque mantengas participación. En términos prácticos, te convierten en socia pasiva. Sin voto, sin acceso a información financiera, sin facultades de representación». Me senté. ¿Eso es legal? Es legal si lo firmas. Por eso necesita tu firma. ¿Y si no firmo? Entonces necesita ir a un proceso legal para modificar la estructura sin tu consentimiento, y eso tarda meses. Posiblemente más de 1 año si lo peleamos bien. ¿Cuánto tiempo necesitamos todavía? Ernesto calcula que en 6 semanas tiene el peritaje completo. Con eso podemos entrar a una negociación desde una posición sólida, o si Ricardo se niega, a un proceso de disolución de sociedad donde el juez valúa los activos. ¿Qué me recomiendas? Que no firmes, y que cuando Ricardo presione uses una excusa que lo mantenga tranquilo sin levantar sospechas. Pensé durante unos segundos. Puedo decirle que lo mandé con un abogado de mi parte, que quiero que alguien lo revise antes de firmar. Eso es normal, cualquier persona lo haría. Perfecto. Eso además te da cobertura legal. Si llega a un juicio, queda registro de que actuaste con diligencia. Colgué y me quedé mirando la ventana. 6 semanas. Podía sostener 6 semanas más. La reacción de Ricardo fue exactamente lo que esperaba. Esa noche, cuando le dije que había enviado los documentos con un abogado para revisión, cambió de expresión en menos de un segundo. ¿Con qué abogado? Con uno que me recomendaron. Quiero entender bien lo que firmo, Ricardo. Son mis derechos como socia. Llevas 12 años como socia y nunca necesitaste un abogado para nada. Nunca me habían pedido que redujera mi participación. Silencio. Ricardo se sirvió agua. Tomó un sorbo. Cuando volvió a hablar, el tono era más controlado. No es una reducción. Es una reorganización. Te expliqué por qué.
Y yo te dije que necesito que alguien más lo revise. Eso es todo. Se fue al estudio. Esa noche dormimos en silencio. 3 días después me llamó al trabajo. ¿El abogado ya lo vio? Todavía no. Está en otro caso. Esta semana no pudo. Valeria, necesito esa firma. Y yo necesito entender lo que firmo, colgó. 2 horas más tarde, recibí un mensaje de Andrea Fuentes. Un mensaje directo a mi teléfono personal, no al corporativo. Decía: disculpa la molestia, Valeria. Ricardo me pidió que te escribiera para recordarte el tema del documento. Dice que es urgente para los plazos fiscales. Lo leí 2 veces. Ricardo la había usado para presionarme. A ella. La misma mujer con quien me estaba traicionando, usándola como mensajera para pedirme que firmara los documentos que me quitarían mi parte de la empresa. No respondí el mensaje. Lo guardé. Con fecha y hora. Esa noche escribí en mi cuaderno, que mantenía bajo llave en el cajón de mi oficina en casa: Andrea Fuentes, contacto directo 14 julio, 11:42 am. Mensaje personal solicitando firma de documentos por instrucción de Ricardo. Todo quedaba registrado. En agosto, Ernesto terminó el peritaje. Nos reunimos los 3 en la oficina de Daniela un martes por la tarde. Ernesto puso sobre la mesa un reporte de 42 páginas. El valor real de la empresa es 3 veces lo que aparece en los estados financieros que Ricardo presentó al banco el año pasado, dijo Ernesto directo. Hay activos que no están declarados correctamente. Maquinaria valuada por debajo del mercado. Un contrato de arrendamiento de bodega que en realidad es propiedad de la empresa, pero está a nombre de una sociedad diferente. ¿De quién es esa sociedad?, pregunté. Ernesto me miró. De Ricardo. Y de una persona más. Una mujer. No necesité preguntar el nombre. ¿Eso es ilegal?, ahí pregunté, mirando a Daniela. Potencialmente. Depende de cuándo se constituyó esa sociedad y si hubo transferencia indebida de activos. Pero aunque no lo procesemos como fraude, sí es un argumento muy sólido en un proceso de disolución societaria. El juez puede ordenar que esos activos se reintegren al patrimonio de la empresa antes de dividirlo. Estuve en silencio durante varios segundos. ¿Cuánto representa mi 30% del valor real? Ernesto abrió el reporte en la última página y señaló una cifra. La miré, luego volví a mirarla. ¿Esto es sólido? Todo está documentado con facturas, contratos y registros públicos. No hay especulación aquí. Daniela cruzó los brazos sobre la mesa. Valeria, cuando quieras movemos. Respiré. Había pasado 9 meses viviendo con un hombre que me estaba quitando todo lo que habíamos construido juntos. 9 meses procesando contratos, duplicando copias, asistiendo a cenas, respondiendo preguntas sobre cómo iba la empresa como si nada, mientras él seguía creyendo que yo no veía nada. ¿Qué pasa si le damos una oportunidad de arreglar esto sin ir a juicio?, pregunté. Daniela levantó una ceja. ¿Quieres negociar primero? Quiero que sepa exactamente lo que tiene enfrente antes de que decidamos cómo proceder. Que entienda lo que encontramos. Que tome una decisión con información completa. ¿Por qué? Porque si llega a un acuerdo voluntario, el proceso es más rápido. Y porque quiero mirarlo a los ojos cuando lo sepa. Daniela asintió despacio. Lo citamos la próxima semana. Me levanté. Guardé el reporte en mi bolso. Afuera, la tarde estaba clara. Caminé hasta mi coche. Encendí el motor y por un momento no arranqué. 9 meses. 9 meses de levantarme cada día y seguir funcionando mientras construía en silencio lo que iba a necesitar para salir. No para destruirlo, no para humillarlo, sino para salir con lo que era mío, lo que siempre había sido mío. Arranqué el coche y tomé el camino a casa. Ricardo estaba en la sala cuando llegué. Me preguntó cómo había estado mi día. Bien, dije. Productivo. No mentí. La cita fue un miércoles a las 4 de la tarde. Daniela reservó una sala de reuniones en su firma. Neutral. Formal. Sin posibilidad de que Ricardo convirtiera el espacio en ventaja propia. Cuando llegué, ella ya estaba sentada con Ernesto a su derecha y el reporte de 42 páginas al centro de la mesa. Ricardo llegó 5 minutos tarde. Entró con su abogado, un hombre que yo conocía de eventos de la empresa, llamado Marcos. Los dos venían con la misma expresión. Tranquilos, casi aburridos. La expresión de quien asume que la reunión es un trámite. Me vio sentada al otro lado de la mesa y algo cambió en su cara. Solo por un segundo. Luego volvió a la calma. Se sentó. Valeria, dijo, como saludo. Ricardo. Daniela tomó la palabra sin preámbulos. Agradecemos que hayan podido venir. El motivo de esta reunión es presentarle a Ricardo los hallazgos de un peritaje independiente sobre los activos de la empresa y discutir las condiciones bajo las cuales mi cliente está dispuesta a resolver esto, sin recurrir a un proceso judicial. Marcos levantó la mano. Un momento. ¿De qué peritaje están hablando? Nadie nos notificó de ningún peritaje. No se requiere notificación previa cuando el peritaje es solicitado por una socia activa de la empresa. Valeria tiene acceso legal a toda la información que Ernesto revisó.
Marcos miró a Ricardo. Ricardo me miró a mí. Yo no aparté los ojos. Ernesto abrió el reporte y comenzó a exponer. Fue directo y sin dramatismo. Los activos subvaluados, los registros incorrectos, el contrato de arrendamiento de la bodega en Tlalnepantla, que figuraba a nombre de una sociedad externa llamada AF Logística, constituida 8 meses atrás. Cuando Ernesto pronunció ese nombre, AF Logística, Ricardo no se movió. Pero sus manos, que estaban apoyadas sobre la mesa, se cerraron despacio. AF. Andrea Fuentes. Marcos intentó interrumpir 2 veces. Daniela lo dejó hablar y luego continuó como si no hubiera escuchado nada. Cuando Ernesto terminó, la sala quedó en silencio. ¿Cuál es la propuesta?, preguntó Marcos, con un tono que ya no era aburrido. Daniela abrió su carpeta. Mi cliente está dispuesta a ceder su participación societaria y retirarse de la empresa de manera ordenada, sin proceso judicial, bajo las siguientes condiciones. Le entregó a Marcos una hoja. Marcos la leyó. Se la pasó a Ricardo. Ricardo la leyó despacio. Una vez. Luego otra. Yo lo observé leer sin decir nada. Cuando levantó la vista, me miró directamente. ¿Tú preparaste todo esto? Sí. ¿Desde cuándo? Desde febrero. Hubo una pausa larga. Nunca me dijiste nada. Tú tampoco me dijiste nada a mí. Marcos puso una mano en el brazo de Ricardo antes de que pudiera responder. Necesitamos tiempo para revisar la propuesta. Por supuesto, dijo Daniela. Tienen una semana. Salí del edificio antes que ellos. No quería estar en el estacionamiento cuando Ricardo saliera. No porque tuviera miedo, sino porque no necesitaba ver su cara en ese momento. Ya la había visto suficiente durante la reunión. La sorpresa que intentó esconder, la rabia que contuvo, la forma en que sus manos se cerraron cuando escuchó el nombre de la sociedad. Caminé 2 cuadras y entré a una cafetería. Pedí un café americano. Me senté junto a la ventana. Llamé a mi hermana Patricia. ¿Cómo te fue?, preguntó en cuanto contestó. Bien. Bien o bien diplomático. Bien real, lo vio todo, ya lo sabe. Escuché que Patricia soltaba el aire. ¿Cómo te sientes?, pensé antes de responder. Tranquila, rara, como cuando terminas algo muy largo y no sabes bien qué hacer con el tiempo que queda. ¿Lloraste? No, y eso también me parece raro. No es raro, dijo Patricia. Llevas meses procesando esto. Las lágrimas las diste sola, en privado. Ya no te quedan para él. Tenía razón. Aunque escucharlo dicho en voz alta se sintió extraño. Ricardo me llamó esa misma noche. No respondí. Me mandó un mensaje a las 10. Necesito hablar contigo. No por el proceso. Solo hablar. No respondí ese tampoco. Al día siguiente llegó a la casa a mediodía. Yo estaba trabajando en la mesa del comedor. Entró, se sentó frente a mí y esperó a que yo levantara la vista. Lo miré. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo lo de Andrea?, preguntó. Desde marzo. Cerró los ojos un momento. ¿Y seguiste viviendo aquí, trabajando en la empresa, sin decir nada? Sí. ¿Por qué? Porque necesitaba tiempo para preparar mi salida. Y porque confrontarte antes no me daba nada útil. Ricardo se recargó en la silla. Se veía cansado. Genuinamente cansado, no el cansancio actuado que usaba cuando quería que yo resolviera algo. Valeria, lo de Andrea no es lo que crees. No me interesa lo que es o no es. Eso ya no cambia nada. Nada de lo que importa ahora mismo. Lo que importa es el proceso. ¿Así que solo estamos hablando de dinero? Lo miré fijo. Estamos hablando de 12 años de trabajo que construí contigo y que tú estabas moviendo fuera de mi alcance mientras yo seguía operando la empresa como si nada. No es solo dinero, Ricardo, pero hoy, en términos prácticos, sí. Hoy es dinero y activos, y lo que me corresponde. Silencio. La bodega de Tlalnepantla, dijo finalmente. Eso fue un error. ¿Un error? No debí haberlo hecho así. No debiste haberlo hecho. Otra pausa. Marcos dice que la propuesta es alta. El peritaje es sólido. Si van a juicio, el resultado probable es el mismo pero en 2 años y con más costos para los dos. ¿Y si negociamos el monto? Hay un rango. Daniela lo tiene. Habla con Marcos. Se levantó, caminó hacia la puerta y luego se detuvo. ¿Cuándo te vas a ir de la casa? Cuando el proceso esté cerrado. Mientras tanto, los dos seguimos aquí. Si eso te incomoda, puedes irte tú. Me miró durante varios segundos. Luego salió. La semana siguiente, Marcos contactó a Daniela. Querían negociar el monto. El rango que habíamos fijado era amplio a propósito. Dejaba espacio para que Ricardo sintiera que había ganado algo, sin que yo cediera lo fundamental. Las negociaciones tomaron 3 semanas. Hubo un momento en que Marcos presentó una contraoferta por debajo del rango mínimo. Daniela me llamó para informarme. ¿Qué hacemos? Diles que si no se mueven dentro del rango en 48 horas, presentamos la demanda de disolución societaria y anexamos la documentación sobre AF Logística. ¿Estás segura?,
Eso escala todo. Estoy segura. 46 horas después, Marcos llamó con una nueva cifra. Estaba dentro del rango. El día que firmamos el acuerdo fue un jueves gris de octubre. La misma sala de reuniones. Las mismas sillas. Esta vez sin Ernesto. Solo Daniela, Marcos, Ricardo y yo. Ricardo firmó primero. Luego me pasaron el documento a mí. Lo leí completo antes de firmar. No porque desconfiara de Daniela, sino porque era el documento más importante que iba a firmar en años, y quería hacerlo con atención completa. Puse mi firma. El notario selló todo. Daniela guardó su copia. Marcos guardó la suya. Ricardo recogió su bolígrafo y lo metió al bolsillo de su saco sin decir nada. Cuando nos levantamos, me extendió la mano. La estreché. «Suerte», dije. No respondió. Salí de la sala, bajé en el elevador, atravesé el lobby y salí a la calle. Afuera, el aire estaba frío. Me detuve en la banqueta, saqué el teléfono y le mandé un mensaje a Patricia. Firmado. Ella respondió en 10 segundos. «Esta noche cenamos tú y yo. A donde tú quieras». Guardé el teléfono. Tomé el metro en lugar de un taxi. Necesitaba el movimiento, el ruido, la gente normal a mi alrededor haciendo cosas normales. Me senté junto a la ventana y vi pasar las estaciones. Había terminado una cosa. Estaba a punto de empezar otra. Me mudé el primer sábado de noviembre. No fue un proceso dramático. Había estado empacando en cajas pequeñas durante semanas. De a poco, cuando Ricardo no estaba. Ropa, libros, los documentos que eran míos, algunas cosas de la cocina que yo había comprado antes de casarnos. No me llevé nada que fuera ambiguo. No quería discusiones sobre una lámpara o un juego de platos. Patricia llegó a las 8 de la mañana con su camioneta y su novio Héctor, que no preguntó nada y cargó cajas sin parar durante 3 horas. Ricardo no estaba en la casa. No sé si se fue a propósito o si fue coincidencia. No pregunté. Tampoco me importó demasiado. El departamento que renté estaba en la colonia Narvarte. Segundo piso, 2 habitaciones, ventanas que daban a una calle con árboles. Era más pequeño que la casa. Era completamente mío. Cuando Héctor y Patricia se fueron esa tarde, me quedé sola entre las cajas sin desempacar y no supe bien qué hacer. No sentí alivio inmediato ni euforia. Sentí algo más parecido al silencio después de un ruido largo, la ausencia de algo que ya no estaba. Me senté en el suelo porque todavía no tenía sofá. Me quedé ahí 20 minutos. Luego me levanté y empecé a desempacar. Las primeras semanas fueron de ajuste. Había vivido 12 años organizando mi tiempo alrededor de otra persona. Sus horarios, sus necesidades, sus preferencias en la cena, sus ciclos de humor. De pronto no había nada que organizar excepto lo mío, y eso resultó más difícil de lo que esperaba. No porque extrañara a Ricardo, sino porque no sabía todavía qué hacía Valeria cuando no estaba resolviendo algo para alguien más. Empecé a despertarme temprano sin alarma. Caminaba 40 minutos por las mañanas por un parque cercano. No para hacer ejercicio específicamente, sino porque necesitaba moverme antes de que el día empezara. Eso lo descubrí sola, sin que nadie me lo recomendara. En diciembre, me llamó Sofía Reyes. Sofía había sido proveedora de la empresa durante 5 años. Nos conocíamos bien, aunque nunca habíamos tenido una relación fuera del trabajo. Me llamó directamente a mi celular. «Me enteré de que saliste de la empresa», dijo. «Quiero invitarte a un café». Sin agenda. Nos vimos una semana después en un lugar en la Roma. Sofía llegó puntual, pidió un té y fue directo al punto. «Llevo 3 años queriendo independizarme», dijo. «Tengo cartera de clientes, tengo contactos, tengo experiencia operativa. Lo que no tengo es a alguien que sepa estructurar el lado financiero y administrativo de un negocio desde cero». Me miró. «¿Tú estructuraste una empresa de logística desde cero?» «Sí». «¿Estarías interesada en construir algo nuevo?» No respondí de inmediato. Pedí más café. Lo tomé despacio. Llevaba 12 años operando dentro de una estructura que otro hombre ponía su nombre. La idea de construir algo donde mi nombre estuviera desde el principio era tan obvia que me sorprendió no haberla considerado antes. «¿Qué tienes en mente?», pregunté. Sofía sonrió. Hablamos durante 2 horas. En enero abrimos una cuenta bancaria empresarial a nombre de las dos. El proceso de constituir la sociedad tomó 3 semanas. Daniela nos ayudó con los documentos. Esta vez yo leí cada página antes de firmar. Y entendí cada cláusula, no porque desconfiara de Sofía, sino porque había aprendido que entender lo que firmas no es desconfianza, es responsabilidad. La empresa se llamó Soto & Reyes Consultoría Logística. Mi nombre primero. No porque Sofía cediera, sino porque yo lo pedí y ella entendió por qué. Los primeros 2 meses fueron lentos. Sofía traía los contactos comerciales, yo desarrollaba las propuestas, armaba los procesos, construía los modelos financieros.
Trabajábamos desde mi departamento 3 días a la semana porque todavía no teníamos oficina. En marzo conseguimos nuestro primer contrato real. Una empresa mediana de distribución en el Estado de México que necesitaba reestructurar su cadena de proveedores. El contrato era por 6 meses. Cuando transferimos el primer pago a la cuenta de la empresa, Sofía y yo nos miramos sin decir nada durante unos segundos. «Funciona», dijo ella. «Funciona», confirmé. En febrero me habían llegado noticias de la empresa de Ricardo a través de un contacto en común. Andrea Fuentes había renunciado en enero. Nadie sabía exactamente por qué, aunque los rumores variaban. Algunos decían que Ricardo había terminado la relación cuando empezó el proceso legal conmigo. Otros decían que fue ella quien se fue cuando entendió en qué situación estaba la empresa. No investigué. No me interesaba la historia completa. Lo que sí llegó a mis oídos, y que sí me importó, fue que la bodega de Tlalnepantla, la que había estado a nombre de AF Logística, tuvo que ser reintegrada a los activos de la empresa como parte del acuerdo. Eso significaba que Ricardo había tenido que absorber ese costo solo, sin la sociedad paralela que había armado. No sentí satisfacción exactamente. Sentí algo más neutro, como cuando ves que las consecuencias llegaron sin que tú tuvieras que empujarlas. Patricia me llamó cuando se enteró. ¿Ya sabes lo de la bodega? Sí. ¿Y cómo te sientes? Bien. Sin drama. ¿Sin drama? Valeria, ese hombre intentó sacarte de tu propia empresa. Y no pudo. Eso es suficiente. Patricia hizo una pausa. A veces me preguntas si eres de verdad mi hermana o un robot suizo. Me reí. Fue una risa real, de las primeras en meses que no tenían ningún esfuerzo detrás. En abril, Ricardo me mandó un mensaje. Escuché que abriste algo nuevo. Espero que te vaya bien. Lo leí. No respondí ese día. Al día siguiente le mandé un mensaje corto. Gracias. Nada más. No porque le guardara rencor que me impidiera contestar, sino porque no había más que decir. No había conversación pendiente. No había herida que necesitara que él reconociera en voz alta para que yo pudiera seguir. Ya había seguido. En mayo, Soto en Reyes cerró su segundo contrato, esta vez con una empresa más grande, con presencia en 3 estados. El contrato era por 1 año. La noche que lo firmamos, Sofía propuso celebrar con una cena. Fuimos a un restaurante en Polanco que ninguna de las dos había pisado antes. Pedimos vino. Pedimos lo que quisimos sin revisar precios. Hablamos durante 3 horas de trabajo, de planes, de lo que queríamos construir en los próximos 2 años. En ningún momento hablé de Ricardo. No porque lo estuviera evitando, sino porque genuinamente no estaba en mi cabeza esa noche. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me indicó que había terminado de verdad. No el acuerdo firmado, no la mudanza, no el primer contrato, sino esa cena, ese vino, esa conversación, y la ausencia total de alguien que durante 12 años había ocupado el centro de todo lo que yo planeaba. El centro ahora era mío, y lo que estaba construyendo ahí adentro era completamente diferente a lo que había construido antes. Era mío desde el principio. En junio, Soto en Reyes contrató a su primera empleada. Se llamaba Mariana. Tenía 27 años, recién egresada de un posgrado en cadena de suministro, y llegó a la entrevista con un portafolio impreso, tabulado y con índice. Me recordó a mí misma a esa edad, antes de que aprendiera a hacer las cosas invisibles para que otro las firmara. La contraté ese mismo día. ¿No necesitas una segunda entrevista?, preguntó Sofía cuando le conté. No, sé lo que vi. Sofía no discutió. Eso era lo bueno de trabajar con alguien que también sabía leer personas. Rentar una oficina fue el siguiente paso. Encontramos un espacio en la Colonia del Valle, planta baja, con una sala de reuniones separada y luz natural en todos los cuartos. El contrato era por 1 año con opción a renovar. El día que pusimos el letrero en la puerta, Sofía tomó una foto. Yo no salí en la foto. Me quedé mirando el letrero desde la banqueta. Soto en Reyes, consultoría logística. Mi nombre en una puerta. No le di más importancia de la necesaria. Lo apunté mentalmente y seguí con el día. En agosto, un contacto de Sofía la invitó a una conferencia de proveedores en Monterrey. Era un evento mediano, unas 120 personas del sector. Sofía me propuso que fuéramos las dos y presentáramos la empresa. No tenemos presupuesto para un stand, dije. No necesitamos stand, solo necesitamos estar ahí y hablar con gente. Fuimos 2 días. Me preparé con datos concretos, casos de los clientes que ya teníamos, resultados medibles, tiempos de implementación. Nada de presentaciones largas con animaciones. Una hoja impresa con números reales y mi tarjeta al reverso. Hablé con 11 personas en esos 2 días. 3 pidieron una reunión de seguimiento. En el vuelo de regreso, Sofía estaba revisando sus notas. ¿Sabes cuántos años tardé en entender que los negocios se hacen hablando con personas, no mandando correos?, dijo.
¿Cuántos? 8. 8 años trabajando para otros antes de entenderlo. Lo pensé. Yo tardé 12. Sofía me miró. «Pero llegaste», dijo. No respondí. Miré por la ventana del avión. Llegué. Sí, con retraso, con el camino más largo, con un costo que no había planeado pagar, pero llegué. De las 3 reuniones de seguimiento, 2 se convirtieron en contratos. Para septiembre, Soto en Reyes tenía 4 clientes activos, una empleada de tiempo completo, y estaba evaluando contratar a alguien más para el área operativa. El flujo de caja era estable, no éramos grandes, pero éramos sólidas. Una tarde, revisando el estado de cuenta de la empresa, Sofía señaló una cifra. ¿Ves esto? ¿Qué? Llevamos 4 meses sin usar la reserva de emergencia. Todo lo que entra cubre todo lo que sale y deja margen. Lo miré. Significa que ya no estamos en modo supervivencia, dijo Sofía. Tenía razón. Había una diferencia entre operar para no quebrar y operar para crecer. Habíamos cruzado ese umbral sin que yo lo hubiera marcado en el calendario. Esa noche, en mi departamento, saqué el cuaderno donde había llevado el registro de todo el proceso con Ricardo. Lo abrí en la última página que había escrito, la del día que firmamos el acuerdo. Lo cerré y lo guardé en una caja. No lo tiré. No era necesario tirarlo. Solo era necesario guardarlo donde no estuviera en mi escritorio todos los días. En octubre, Ricardo me llamó. Contesté porque ya no había razón para no contestar. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien. ¿Tú?» «Manejando». Pausa. «Escuché que les está yendo bien con la consultoría». «Sí». «¿Sofía Reyes?» «La conocí una vez en una feria». «Sí, ella». Otra pausa. «Valeria, quería decirte algo. Sé que el momento es raro y que probablemente no cambia nada, pero…» Se detuvo. «Lo que hice estuvo mal. No solo lo de Andrea, también lo de la empresa. Lo de la bodega. Todo eso». Lo escuché sin interrumpir. «No espero nada con esto», continuó. «Solo quería que lo supieras de mi parte, no a través de abogados ni de documentos». Estuve en silencio unos segundos. «Lo escucho», dije, «y te lo agradezco». «¿Eso es todo? ¿Qué más esperabas?». No respondió de inmediato. «No sé. Quizás que dijeras algo más». «Ricardo, ya dije todo lo que tenía que decir hace un año, en una sala de reuniones con abogados. Lo que vino después de eso fue el proceso. Ya terminó». Hice una pausa. «No te guardo rencor, pero tampoco tengo nada pendiente contigo. Está bien. Cuídate. Tú también». Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano durante 30 segundos. No sentí alivio ni peso. Sentí lo mismo que cuando cierras una aplicación que ya no estás usando. Patricia me llamó esa misma semana para invitarme a la posada familiar en diciembre. ¿Va a haber alguien incómodo?, pregunté. Patricia se rió. «Mamá va a preguntar por Ricardo las primeras 2 horas y luego se va a rendir cuando vea que no reaccionas». «¿Y tú ya le dijiste que estoy bien?». «Le dije que estás mejor que bien». No me creyó. «Necesita verte». Fui a la posada. Mi madre me recibió con un abrazo largo y luego me miró de arriba a abajo como si buscara señales de daño. «Estás delgada». «Estoy igual, mamá». «¿Estás comiendo bien?». «Muy bien». «¿Y el trabajo?». «Va bien». Me siguió mirando. «Te ves diferente», dijo finalmente. «¿Diferente cómo?». Lo pensó. «Más tú». No supe exactamente qué quería decir con eso, pero tampoco lo cuestioné. A veces las madres ven cosas antes de que uno pueda nombrarlas. La posada estuvo bien. Comí. Hablé con primos que no veía desde la boda. Respondí preguntas sobre la empresa sin cansancio. Cuando me fui a las 10 de la noche, Patricia me abrazó en la puerta. «¿Ves? No fue tan difícil». No lo fue. «¿El año que viene traes a alguien?». «Patricia». Pregunto. «No sé. Tal vez». «No es prioridad». «Bien. Mientras no sea prioridad, existe la posibilidad. Cuando se vuelve obsesión, desaparece». Me reí. «¿De dónde sacas esas cosas?». «De la terapia». «Deberías ir». «Ya voy». «¿Desde cuándo?». «Desde agosto». Me miró sorprendida. «¿Y no me dijiste nada?». No había nada que decir todavía. Ahora sí. En diciembre, Soto en Reyes cerró su mejor mes desde que abrimos. Sofía propuso que reinvirtiéramos parte de las ganancias en una campaña digital pequeña para el primer trimestre del año siguiente. Lo analizamos durante una tarde. Revisamos números, ajustamos el presupuesto. Cuando terminamos, Sofía se recargó en su silla. «¿En qué piensas?», me preguntó. «En que hace un año estaba firmando un acuerdo para salir de una empresa que yo misma había construido», dije. «Y ahora estoy sentada aquí planificando cómo hacer crecer la mía». «¿Cómo se siente?». Pensé la respuesta con honestidad. «Se siente normal, y eso es lo mejor que puede sentirse». Sofía sonrió. Guardamos las computadoras. Apagamos las luces de la oficina. Cerré la puerta con llave. Mi puerta, mi empresa. El año siguiente iba a ser diferente. No porque hubiera magia en el cambio de fecha, sino porque yo era diferente.
Había aprendido a distinguir entre construir para alguien y construir para mí, y no tenía ninguna intención de volver a confundir las dos cosas. El evento fue en marzo. Una cámara de comercio del sector logístico organizó un foro anual para empresas medianas y pequeñas. Sofía recibió la invitación en enero y me la pasó sin comentario, solo con un mensaje. ¿Vamos como expositoras? Respondí que sí antes de pensarlo 2 veces. Preparamos una presentación de 20 minutos sobre reestructura de cadenas de suministro en empresas medianas. Nada teórico. Casos reales, números reales, errores que habíamos visto y cómo los habíamos resuelto. Sin nombres de clientes, pero con datos suficientes para que cualquier persona en la sala reconociera el problema. El foro era en un hotel en Santa Fe. Llegamos 1 hora antes para revisar el equipo, mientras Sofía hablaba con el técnico de audio. Yo revisé el programa. Vi el nombre en la lista de asistentes antes de que alguien me lo dijera. Ricardo Mendoza, empresa de logística. Mesa 8. Lo cerré. Lo abrí otra vez. El nombre seguía ahí. Sofía se acercó. ¿Qué pasó? Ricardo está en la lista de asistentes. Sofía me miró un segundo. ¿Quieres retirarnos? No. ¿Quieres cambiar algo de la presentación? No. Entonces no hay problema. Tenía razón. No había problema. Pero sí había algo que acomodar internamente. Un ajuste pequeño que tomó aproximadamente 90 segundos y luego se fue. Lo vi antes de que empezara el foro. Estaba en el área de registro, de espaldas a mí, hablando con alguien que no reconocí. Se veía igual. Tal vez un poco más delgado. La misma postura, los mismos gestos cuando hablaba. No me acerqué. No lo evité tampoco. Tomé mi café, revisé mis notas, hablé con Sofía sobre el orden de la presentación. Cuando me senté en la mesa de expositores, Ricardo estaba 3 mesas más adelante. Lo suficientemente cerca para que si miraba al frente lo viera. Lo suficientemente lejos para que no fuera incómodo. Me miró una vez antes de que empezara el programa. Levantó la mano levemente, como saludo. Le respondí igual, una mano. Neutral. Eso fue todo. Presentamos en el tercer bloque de la mañana. Sofía abrió con el contexto del sector. Yo tomé los casos. Hablé durante 12 minutos sin leer las diapositivas, sin perder el hilo, respondiendo 2 preguntas del público antes de terminar. Cuando bajamos del estrado, 3 personas se acercaron de inmediato con tarjetas. Una de ellas era el director de operaciones de una empresa que llevaba 2 años buscando exactamente el tipo de consultoría que ofrecíamos. Quedamos en reunirnos la semana siguiente. Sofía me apretó el brazo cuando la persona se alejó. Eso fue un contrato caminando hacia nosotras, dijo en voz baja. Ya lo sé. Durante el almuerzo, Ricardo se acercó a nuestra mesa. Hola, Valeria. Ricardo, te presento a Sofía, mi socia. Sofía le extendió la mano. Ricardo la saludó con la misma cordialidad de siempre, la que usaba con cualquier contacto de negocios. Vi su presentación, dijo Ricardo dirigiéndose a las 2. Estuvo muy bien, sólida. Gracias, dijo Sofía. ¿Cuánto tiempo llevan? 1 año y medio, respondí. Asintió. ¿Les va bien? Sí. Hubo una pausa corta, no incómoda, solo el espacio natural entre 2 personas que ya no tienen conversación pendiente, pero tampoco hostilidad. Me alegra, dijo, y sonó verdadero. ¿Cómo va tu empresa? Pregunté. Estable. Tuvimos un año difícil, pero lo estamos remontando. No pregunté detalles. Él no los ofreció. Qué bueno, dije. Sí. Otra pausa. Bueno, no los interrumpo más. Fue un placer, Sofía. Se fue. Sofía esperó hasta que estuvo suficientemente lejos. ¿Ese es el ex esposo? Sí. Y nada. Es el ex esposo. Sofía me miró como si esperara algo más. ¿Eso es todo lo que tienes? Eso es todo lo que hay. Sofía tomó su vaso de agua. Bien, dijo. Entonces comamos. La reunión con el director de operaciones fue el miércoles siguiente. Se llamaba Gerardo. Llevaba la logística de una empresa de consumo masivo con distribución en 5 estados. El problema era clásico. Crecimiento acelerado sin estructura que lo sostuviera. Costos operativos subiendo sin control. Proveedores sin contratos formales. Escuché durante 40 minutos antes de decir nada. Cuando terminó de hablar, le hice 8 preguntas, específicas, sin rodeos. Gerardo me miró después de la última. ¿Cuándo pueden empezar? Necesito 2 semanas para revisar su información base. Si todo está como lo describe, empezamos en abril. ¿Qué necesitan de mi parte? Acceso a sus sistemas, disponibilidad de 2 horas semanales con usted y que su equipo operativo sepa que estamos ahí para ayudar, no para reemplazar a nadie. Eso puedo garantizarlo. Firmamos la carta de intención ese mismo día. En el taxi de regreso a la oficina, Sofía iba revisando el contrato borrador en su teléfono. Este es el más grande que hemos tenido, dijo.
Sí. ¿Cómo te sientes? Lista. No era bravuconería. Era una evaluación honesta. Tenía las herramientas, tenía la experiencia, tenía el equipo. Estaba lista. En abril, Mariana trajo a una candidata para el puesto operativo que estábamos evaluando desde enero. Se llamaba Lucía, 24 años. Sin experiencia formal en consultoría, pero con 3 años trabajando en el área de almacenes de una empresa de retail. Sabía lo que pasaba en el piso, no solo en los reportes. La entrevisté yo. Al final de la entrevista le hice una pregunta que no estaba en ningún manual. ¿Qué fue lo último que hiciste en tu trabajo anterior que nadie te pidió que hicieras pero que sabías que era necesario? Lucía pensó durante 5 segundos. Rediseñé el sistema de etiquetado de los pasillos porque el que teníamos causaba errores en los inventarios nocturnos. No era mi área, pero el problema sí me afectaba, así que lo resolví y luego le presenté la solución a mi jefe. ¿Qué dijo tu jefe? Que lo implementaría. Lo hizo, pero sin mencionar que la idea fue mía. La miré. ¿Y tú qué hiciste? Guardé la documentación original con fecha, por si algún día importaba. La contraté esa tarde. Cuando Sofía preguntó por qué tan rápido, le conté la respuesta de Lucía. Sofía asintió despacio. Sabe documentar y no necesita crédito inmediato para seguir trabajando. Eso vale más que un título. Exacto. En mayo, Soto en Reyes cumplió 2 años. No hicimos ningún evento. Sofía trajo un pastel al mediodía y lo comimos en la oficina con Mariana y Lucía. Eso fue todo. Por la tarde, cuando Mariana y Lucía salieron, Sofía y yo nos quedamos revisando los números del primer trimestre. Los resultados estaban ahí, en blanco y negro. 2 años antes, yo había salido de una empresa que había construido durante 12 años con las manos vacías, un acuerdo firmado y la certeza de que sabía hacer lo que hacía. Ahora eso estaba en los números. ¿Cuál es el plan para el segundo semestre?, preguntó Sofía. Se lo dije. 3 objetivos concretos, 2 clientes potenciales ya identificados, una propuesta de expansión a una ciudad más que habíamos estado evaluando desde enero. Sofía escuchó todo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de trabajar contigo?, dijo cuando terminé. ¿Qué? Que nunca propones nada que no hayas pensado primero. No respondí de inmediato. Pensé en los 12 años anteriores, en todas las veces que había pensado algo. Lo había trabajado, lo había desarrollado, y luego lo había puesto en manos de alguien que lo firmaba con su nombre. Ahora lo pensaba, lo trabajaba, lo desarrollaba, y lo firmaba yo. Era la misma persona, el mismo proceso, el mismo resultado. Solo que ahora el nombre en la puerta era el correcto. Guardé los documentos, apagué mi computadora, y tomé mis cosas. Buenas noches, le dije a Sofía. Buenas noches. Salí a la calle. Era un martes normal de mayo. Gente en la banqueta, tráfico en la avenida, un puesto de tacos en la esquina que olía bien. No pensé en Ricardo, no pensé en Andrea. No pensé en la empresa que dejé, ni en los 12 años, ni en el acuerdo, ni en nada de eso. Pensé en la reunión del jueves con Gerardo, en el contrato que vencía en agosto y que probablemente renovaría, en Lucía, que en 2 meses había demostrado exactamente lo que yo esperaba. Caminé a mi coche, arranqué, y me fui a casa.